¿Cómo están? Qué gusto de volverles a ver después de algunas semanas que por diferentes motivos no hemos estado juntos. Hoy quiero hablar de un tema que me parece que está instalado especialmente en las redes sociales, que tiene que ver con algunas diferencias doctrinales que nosotros los cristianos y especialmente los evangélicos tenemos, porque debemos reconocer que en nuestras iglesias también hay escuelas de pensamientos, ideas que se han instalado, pero a mí no me parece que estas cosas sean provechosas o beneficiosas hablarlas en público, porque esto es como los conflictos que usted pueda tener con su familia. Yo creo que sería un disparate que lo pudiésemos solucionar o hablar por las redes sociales. Tiene que ser cara a cara, mirándonos a los ojos. Eh, Quiero para ellos hablarles de este pacto que tenemos hoy día, el pacto de la gracia, de esta dispensación de la gracia, que es mucho, mucho mejor que el antiguo pacto o el antiguo testamento. Y debemos dar gracias al Señor por ello y no tener estas diferencias tan marcadas. Son solamente diferencias que quiero explicar algunas cosas. Para ello quiero leer dos porciones de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, libro que le invito a que usted lo lea, lo estudie a conciencia. Hay muchísimos buenos cosas que usted puede aprender ahí. Dice así la palabra del Señor. La primera está en Hebreos 9, del versículo 23 al versículo 28. Por tanto, fue necesaria que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De esta manera hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de todos los que ansiosamente le esperan. Y la segunda cita está ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Cristo, dice, es el único que puede quitar los pecados, no solamente perdonarlos, sino que también quitarlos. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos ha dado testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Gracias te damos por la bendición de escuchar tu palabra. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como estaba comentando, hermanos, me preocupa sobremanera que algunas cosas nosotros las discutamos como cristianos, algunas diferencias doctrinales,
y aún algunas diferencias de posición con algunas otras iglesias en particular, las discutamos por estos medios de comunicación. No me parece que sea lo correcto. Entonces, tenemos que entender primero que tenemos diferencias doctrinales que son sanas y que son buenas. En segundo lugar, tenemos que entender que aún en nuestras iglesias hay posiciones doctrinales o hay escuelas de pensamientos que nosotros hemos tomado y aceptado. Pero tenemos que entender también, hermanos, que ninguna de nuestras doctrinas, y yo creo que aquí estoy derrumbando algunos mitos que algunos han levantado, ninguna de nuestras doctrinas son inspiradas. No, hermanos amados, si usted ha pensado eso, olvídelo, no tiene ningún argumento bíblico para eso. Ninguna doctrina es inspirada, sino que las doctrinas son solamente puntos de vista referenciales de una verdad eterna que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la bendición y es la inspirada y es la perfecta. Y cuando digo la palabra de Dios, hermano, no estoy hablando de las versiones. Las versiones, cualquier versión de la Biblia no es inspirada. Ese es un documento escrito. Lo que fue inspirado fue la palabra. Aquellos hombres a quien Dios les habló de una manera única, irrepetible y especial para que escriban lo que Él deseaba que nosotros los seres humanos podamos entender. Pero estas verdades o estas posiciones doctrinales sencillamente son referencias, puntos de vistas, pero no son inspirados. Ahora, no estoy diciendo que están fuera de la palabra, no estoy diciendo eso. Y aún hemos llegado a situaciones que me parecen también legalistas. El otro día yo no contesto, aunque a veces me dan muchas ganas de contestar, porque algunos dicen, abro debate, he visto en las redes sociales, abro debate y hablan cosas que ellos saben que otros hermanos de otras iglesias y otras denominaciones tienen otras posiciones bíblicas. Y nos falta quien cae en esta situación y comienza toda una posición y algunos lo marcan y dice, esto es lo que dice la Biblia, no hay más y los demás están equivocados. No es esa la forma, hermanos queridos, de hacerlo. No es esa la forma de hacerlo. Pero el otro día me vi en la obligación, porque un amigo mío querido, muy respetado, pero equivocado, planteaba que aún hoy día nosotros teníamos que saber o conocer los idiomas vernáculos de la Biblia, en que fue escrito la Biblia, es decir, el hebreo, el griego y el arameo. Entonces yo le dije que no había nada en la Biblia que dijera eso, que la Biblia dice que lo que necesitamos es el Espíritu Santo para leerla, estudiarla, atesorarla y vivirla. Esa es la diferencia. Mire, es bueno saber, por supuesto, usted tiene que saber, tiene esa obligación, pero no nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser una especie de bibliotecas andantes. Yo tengo la impresión, más que la impresión, la convicción, que muchas personas, aún sabiendo mucha Biblia, al final se van a perder. Porque la riqueza o la experiencia no consiste en que usted sepa mucho de la Biblia. Lo que importa es que lo que usted sabe, eso lo viva. Y algunas personas piensan que con saber es vivir. No, yo conozco mucha gente que sabe de la Biblia, pero su vida es contraria a lo que la palabra del Señor nos manda y nos demanda. Entonces, hermanos queridos, y en esta discusión él me dice, pero esa es tu posición. Yo le dije, no es mi posición, es lo que yo entiendo de la Biblia. Y al final parece que estaba un poco molesto conmigo. Y es más, hermano. Bueno, algunos hemos tenido la bendición de estudiar parte de estos idiomas. Yo he estudiado hebreo, algo de hebreo y algo de griego. No he estudiado arameo, no sé, pero entiendo que son bastante parecidos con el hebreo, por lo menos. Pero también tenemos que reconocer que ese hebreo y ese griego no es el que se habla hoy día en Israel o en Grecia, el griego, en el caso del griego. Porque en el caso de los griegos ellos lo han cambiado 5 veces y el griego bíblico no tiene mucho que ver con eso. Hay diferencias sustanciales.
Y también el hebreo bíblico no tiene que ver mucho hoy día tiene ciertas similitudes, pero no tiene. Y él me dice, lo que pasa es que hay muchas Biblias, muchas traducciones que son equivocadas. Y dije, sí, tienes razón. Hay aportes que algunas versiones bíblicas no han hecho mucho, no han sido muy positivas, pero no hay ninguna versión o traducción de la Biblia que caiga en herejías. Ninguna de ellas, salvo la de los testigos de Jehová, la versión o la traducción del Nuevo Mundo, que le han corrido puntos, comas, han eliminado cosas, han puesto otras, pero las Biblias evangélicas o católicas o las mismas adventistas no tienen estas contradicciones que las convierten en herejes. Y también se debe a que, como estaba diciendo, este hebreo y este griego que hoy día se habla no tienen mucho que ver con el que fue escrito la palabra. Y hoy día, al ir aprendiendo, estudiando, se han dado cuenta que algunas cosas no son las mejores puestas ahí y la han tratado de arreglar, pero no son heréticas de ninguna manera. Pueden a lo mejor no ser muy claras, no ser muy aportadoras, pero tenemos que entender estas cosas. Y tenemos que entender que tenemos diferencias y que son buenas, porque estas diferencias han mantenido la pureza de la verdad. Porque la diferencia en el pueblo cristiano y en esta dispensación es que ahora Dios ha escrito sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. En la mente para razonarlo. La razón y la fe no están divorciadas. Y en nuestro corazón, usted me entiende que no es este músculo cardíaco, sino que aquí estamos hablando del centro de todas nuestras decisiones morales y espirituales, de nuestra voluntad de alguna forma, por así decirlo. Y entonces hoy día es razonable. Yo tengo la capacidad de escuchar el mensaje que estoy oyendo, analizarlo, pasarlo por mi mente y de ahí pasa a mi corazón y yo decido, razono y decido si voy a aceptar eso como una verdad o no. Pero la bendición aquí es que no es nada impuesto, nada de eso, absolutamente nada. Ahora, y hay diferencias, me gustan las diferencias. Mi posición es, yo soy arminiano y weleyano, así como entendemos muchas de las verdades bíblicas en las asambleas de Dios de la cual soy pastor. Entiendo que nuestros hermanos, hay otros hermanos que se definen como calvinistas, otros son reformados. Y está bien, nunca he visto un punto de vista, especialmente lo que atañe a nuestra salvación, de los otros grupos de hermanos cristianos, nunca lo he visto contrario a la palabra del Señor. Es la otra cara de la moneda, pero los he tratado con respeto y los considero mis hermanos porque es necesario, porque así debe ser, por un tipo por una posición ética y cristiana y bíblica. Tenemos que amarnos, pero pareciera que nuestras discusiones a veces es una odiosidad más que una diferencia de un punto de vista. Y a nuestras iglesias han llegado cosas. Lo que yo estoy hablando es de la pureza de la palabra, de hacer estas mezclas extrañas. Algunos, por ejemplo, en nuestras iglesias, hoy día creen que es necesario ir con la kipá, aquella gorrita o el talid. No necesitamos nada en estas posiciones doctrinales. Hoy día no necesitamos nada. Todo fue, hermanos amados, cumplido en la vida de Cristo en estas posesiones ceremoniales, nada. No necesitamos ninguna ceremonia extraña. Y aún en la iglesia cristiana, todos somos ciudadanos de primera, no somos ciudadanos de segunda ni de tercera. No hay iniciados. Nunca ha sido una posición cristiana esa, y evangélica o bíblica. Todos vamos a la iglesia cuando queremos y todos salimos de la iglesia cuando nosotros queremos. Hermanos, tenemos una bendición tan grande estar en esta dispensación,
Permítame, hermanos amados, algunas cosas que la palabra del Señor nos dice. Primero, veamos lo que dice ahí Romanos 15:4. Echemos una miradita para que podamos saber si logramos entender. Y quiero explicar mientras busco la cita mi posición. No estoy negando de ninguna manera, mi hermano, la inspiración del Antiguo Testamento. De ninguna manera yo no me atrevería a hacer eso, porque eso me pondría por fuera de la palabra del Señor. Y no voy a hacer eso nunca. La palabra de Dios se compone de 66 libros. Pero el Antiguo Testamento también nos habla de otra dispensación que ya pasó. Y sin desconocer que es inspirado y buscar, y para nosotros hay toda una situación ahí doctrinal que es muy interesante, y en la medida de nuestras posibilidades debemos estudiarla, entenderla y practicarla. Sin embargo, aquí en en el libro de Romanos 15:4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, del consuelo de la Escritura, tengamos esperanza. Entonces, el propósito de Dios de la antigua dispensación era que ellos pudieran entender que no podían nunca llegar a Él libre de todas estas situaciones, hermanos amados. Estas leyes ceremoniales que eran tan estrictas, tan a veces latosas y prácticamente en casi todos los casos imposibles de cumplirla a cabalidad. Entonces están escritas ahí y las estudiamos, pero para compararla con esta bendición y en la ley ceremonial, todo se cumplió en la vida de Cristo. Usted no tiene que ir a la iglesia mientras sea vestido de una manera decorosa, aunque a veces aún el término tiene diferentes explicaciones en las diferentes culturas decorosas, pero evidentemente aquí estamos hablando también de la ética cristiana, que no siempre tiene que ver con la ética del mundo. Y podemos ir como estamos. No tiene que ponerse un terno, una corbata, gastar una plata que no tiene para eso. Habla del decoro y eso no tiene que ver con una corbata. Yo estoy hoy día por razones más cómodas para mí, con una corbata nada más, como va a salir por YouTube este mensaje, por eso. Pero en esta dispensación, hermanos, usted viene al Señor. Mire, veamos algunas diferencias. En primer lugar, en la antigua dispensación o antiguo pacto, antiguo testamento, como usted quiera llamarle, Dios estaba lejos de su pueblo, lejos de su pueblo. Él no estaba presente con su pueblo. ¿Verdad? Cuando ellos salieron de Egipto, de día los cubría una nube, de noche una columna de fuego, después le promete que irá a su ángel, pero él estaba lejos de su pueblo. Y las presentaciones que hacía a su pueblo eran estremecedoras, los asustaban a ellos más que nada. Usted puede leer todo eso en el Antiguo Testamento. Pero en esta dispensación Dios está con nosotros a través de Jesucristo, quien vino a esta tierra, murió por nosotros, pero Dios está con nosotros y en nosotros a través de su Espíritu Santo. Es su Espíritu el que vive dentro de nosotros. No son las ideas que tenemos en la mente, en la cabeza, en la razón, ni siquiera en el corazón. Es su Espíritu quien viene y mora en nosotros y con nosotros y nos llena y nos habla. A veces nos amonesta, nos invita, más que nos incita. Pero en esta dispensación es así, gracias al Señor. Mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 8. Veamos un texto ahí para que usted pueda entenderlo mejor. Romanos capítulo 8, en el del versículo 9 al 11, dice: sin embargo, nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Y si Cristo está con vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita
en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Hermanos amados, entonces, ¿a quién tenemos? Y hoy día pareciera que algo que se ha instalado mucho tiempo. Ayer nomás estaba discutiendo, no, me dice, alguien que me dijo, vas a, anda bonito y voy a la iglesia, voy a predicar la palabra del Señor. Me dice, yo también estoy en la promesa. Le pregunto por qué. Me dice, porque yo soy nieto de un tal pastor y su vida, yo no tenía idea de eso, ¿no? Pero se ha instalado también esta discusión que somos hijos de la promesa. Aquí la palabra del Señor no nos habla de la promesa, nos habla que los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Es un beneficio y una bendición de esta dispensación. En segundo lugar, y usted estudie estos capítulos del libro de Hebreos, no tengo tiempo para explicar todo, pero en el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto, hermanos amados, la verdad solamente cubría el pecado. Pero en esta dispensación, en este pacto, Dios perdona nuestros pecados, los quita, los borra y se olvida de ellos, lo hecho a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero el antiguo pacto, cafar era solamente cubrir, era como si usted barriera la casa, de alguna forma lo puedo ilustrar, y metiera la basura debajo de la alfombra. Pero en esta Dios lo borra, lo quita, lo perdona, lo echa a lo profundo de la mar. Y como decía la otra vez, predicando este mensaje también, una de las cosas que no logro entender, cómo el Señor no solamente me perdonó mis pecados, sino que los echó a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Yo le puedo asegurar a usted, mi hermano y mi amigo, que los seres humanos, la capacidad que tenemos para recordar es impresionante. En algún conflicto que usted dice, no, si yo te perdoné, pero en algún conflicto que vuelva a tener con esa persona, usted se va a acordar con puntos y detalles de la situación que pasó. Pero no es así en el caso de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, esta dispensación Él nos perdona y lo echó a lo profundo de la mar. En el antiguo pacto, Moisés escribió las leyes en piedras. Usted sabe la historia, léalo ahí en 2 Corintios y en el Antiguo Testamento. Pero en esta dispensación, Dios escribió sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay una nueva dispensación. ¿Por qué hoy día no podemos hacer lo que queremos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros nos amonesta, nos alerta cuando estamos deslizándonos y nos advierte cuando estamos haciendo las cosas mal. Hoy día, en la antigua dispensación, los israelitas solamente heredaron la tierra de Canaán. Pero hoy día, en esta dispensación, la herencia es el cielo y la vida eterna. Otra cosa que está fuera de nuestra capacidad humana de comprender. No podemos entender lo que es la eternidad con Dios. Y la verdad es que a veces ni siquiera nos imaginamos sin Dios. Porque volvemos a estas malas prácticas, estas malas cosas aprendidas. Pareciera que Dios llegamos a pensar que al final todos van a ser salvos. No nos cabe en la cabeza que si Dios es amor, al final va a castigar a algunos. Pero eso no es el tema. El tema es que la herencia, la vida eterna, el perdón de pecados, solamente para los que han aceptado a Jesucristo. En el antiguo pacto, la purificación de sus pecados no solamente externa, era ceremonial, eran los que estaban fuera. Pero en este pacto, la purificación es interna, cambia el corazón, cambia la naturaleza. Y cuando estábamos en el mundo sin Cristo, no teníamos el Espíritu de Dios, solamente teníamos cuerpo y alma y el espíritu humano. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, solamente vino a nuestros corazones cuando nos convertimos, porque la palabra del Señor dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
En el antiguo pacto los israelitas solamente adoraban dentro del tabernáculo. Tenían la obligación de ir al tabernáculo y habían 3 fiestas en el año donde estaban obligados los varones por lo menos a asistir en representación de todas sus familias. Pero, y si no podían, tenían que hacer un esfuerzo. Pero hoy día cada uno de nosotros puede en esta dispensación inclinarse en el lugar que usted quiera y pedir a Dios que Él le ayude, le bendiga, le libre, le perdone o lo que usted tenga necesidad. Esta es una bendición de este nuevo pacto, hermanos queridos. Es esta bendición de este nuevo pacto. Y es más, en esta dispensación, los que reciben al Señor pasan a ser hijos de Dios. Si no, vea usted lo que dice ahí en el libro de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, porque hemos sido creados por Dios, pero hijos de Dios solamente los que le aceptan al Señor. Pero es una bendición. Antiguamente no era así. En esa antigua dispensación solamente era una bendición para los judíos, para los israelitas, para los hebreos. Y los que se convertían y eran gentiles se llamaban prosélitos. Nunca llegaban a ser como los demás y tenían que hacer todo un ceremonial y participar en las leyes y todo eso. Pero hoy día no es necesario eso. Por supuesto, yo creo, y una frase mía, y permítame volverla a decir de nuevo, los que me conocen me la han escuchado decir muchas veces, todos los cristianos van a la iglesia. No todos los que van a la iglesia son cristianos, pero evidentemente un cristiano va a la iglesia. Va a la iglesia. Y si una iglesia no le satisface espiritualmente, vaya a otra, sin criticar de dónde salió. Sin criticar de dónde salió. Pero eso son las bendiciones de este pacto. Y en el antiguo pacto Dios solamente aceptaba el sacrificio de las personas por sus pecados. Si no lo hacía, y era todo un trámite tan ceremonialmente largo, hermanos. Era todo un ceremonial. Lea especialmente los 2 primeros capítulos del libro de Levítico, cómo tenían que hacerlo para presentar un animalito delante del sacerdote, para que él le ayude a usted a presentarlo delante de Dios. Era muy difícil llegar a ser, pero hoy día no. Hoy día nos presentamos y adoramos al Señor en cualquier parte. Y nos presentamos como sus hijos. Y eso es una bendición, hermanos, enorme. Las bendiciones de este pacto. Entonces, ¿por qué hacer estas muestras extrañas? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Y yo sigo siendo gentil y gracias a Dios por ser gentil. Y gracias a Dios por nuestros hermanos judíos, porque la salvación nos llegó por el pueblo de Israel. Y Dios tiene un trato aparte con ellos, un trato diferente al nuestro, pero a través de Jesucristo, porque solo a través de Cristo hoy día somos salvos. Y para ser hoy día usted cristiano, convertido, hijo de Dios, no tiene que ser un judío, ni un mesiánico, ni nada de eso. Tiene que ser un hijo de Dios que se ha arrepentido y lo ha aceptado como Salvador. Y Jesús mismo estableció el principio para judíos y gentiles en Juan 14:6. Y él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por la iglesia, no es por su denominación, no es por su posición doctrinal, nada de esas cosas. Solo a través de Cristo, a través de esta sangre. Aquí, si usted prestó atención, dice que los sacerdotes tenían que presentarse cada día con sangre ajena. Y el sacrificio, aún el día del Yom Kippur, era una vez al año, no duraba más de un año, su conciencia limpia. Pero hoy día podemos vivir toda la vida con la conciencia tranquila que no hemos traicionado ni hemos pecado en contra de nuestro Señor. Y no hay ninguna obligación hoy día de estar pecando, porque la palabra del Señor dice que Cristo vino para deshacer, para derrotar, para destruir el pecado y las obras del diablo. Entonces nosotros los cristianos debemos vivir de una manera
victorioso hoy día en el mundo. Y también en esta dispensación, hermanos, tenemos medios de gracia que nos ayudan. Primero tenemos la palabra del Señor. Esta palabra, no importa la versión, como dije, salvo la otra porque no es una versión, es un arreglo hecho para algunos, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Y evidentemente ningún cristiano jamás leería nunca el libro del Mormón como palabra inspirada. Y tampoco, ni para confundirnos, leeríamos los libros apócrifos de ninguna manera. Pero los 66 libros que entendemos que son inspirados en la palabra de Dios. Usted tiene la palabra y sin importar la versión de esto, usted puede estudiarla, aprenderla, hermanos amados, y vivirla. Y yo le invito, le sugiero, hermanos, que usted estudie la palabra, la atesore, que todos los días, porque la Biblia también es un libro como otros, tiene un principio y un final. Y si usted lee todo, y tiene que leerla de una manera correcta, de principio a final. Si usted lee 4 capítulos por día, como mínimo, en un año usted va a tener la Biblia leída. Y vaya sacando sus propios apuntes. No tome libros de su biblioteca o no baje libros por internet para ver las posiciones de otros, porque no, si el Dios que vive en esas personas que han interpretado la Biblia es el mismo que vive en su corazón hoy día. Y usted puede aprender y estudiar la palabra del Señor como el Señor quiere. Pero estudiemos la palabra. Porque hermanos, sin ser alarmistas, sin ser exagerados, yo creo que va a haber restricciones para nosotros los cristianos para leer la Biblia, para tener Biblias, para estudiar Biblia. Ya está prohibida en 55 países del mundo y va avanzando. Y sin ser exagerado, como dije, yo estoy seguro que vendrán por nosotros y nos prohibirán todas estas cosas. Entonces, valoremos la palabra, estudiemos la palabra, aprendamos de la palabra, para que el día que no las tengamos, sencillamente de alguna manera el Espíritu Santo nos revele lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Si no, ¿cómo va a revelar? ¿Qué nos va a revelar? En segundo lugar, en estos medios de gracia tenemos la asistencia a la iglesia. A mí me gusta, más de un año y medio que no pudimos reunirnos y recién nos estamos comenzando a reunir y con pena podemos decir que la mayoría de los hermanos no está llegando. Parece que les gustó, es más cómodo estar en la iglesia electrónica, bajar la aplicación y ver el culto. No es lo mismo. Eso fue un asunto excepcional, pero lo normal es que un cristiano vaya a la iglesia, porque la iglesia tiene unos beneficios, es una comunidad formativa. En la iglesia usted escucha el mensaje a través de pastores, a través de los maestros de la escuela dominical. Es una comunidad formadora, pero también es una comunidad correctora, porque si usted está equivocado, sencillamente los pastores y los maestros tienen la obligación, no de concientizarlo, no creo eso, pero sí de tener un debate sano con la palabra para ver dónde está su equivocación. También es una comunidad formativa porque vamos aprendiendo los unos de los otros. Y la iglesia también es una comunidad terapéutica porque nos vamos sanando entre nosotros. Tenemos amigos. La tristeza es que a veces no confiamos en nadie en la iglesia. Si a usted le cuenta a alguien algo, no lo diga a otros. Eso es confianza. Si alguien le dio su confianza, merezcase esa confianza. Y también si usted tiene problemas, no ande divulgando los problemas públicamente dentro de la iglesia. Cuénteselo a uno, un par de hermanos, quien tenga confianza, para que oren juntos, hermanos queridos, para que aprendan juntos, porque la iglesia es también una comunidad social, donde nos vemos, donde nos apapachamos, donde nos amamos los unos a los otros. Y la oración, hermanos. Cuando alguien me cuenta algo es para que ore por él. Y ahí se queda y no voy a andar comentando a otro, que Dios me perdone si eso lo he hecho alguna vez. Ni aun con las personas que me han hecho daño, no he dicho nunca lo que ellos me han comentado. Pero la oración es una comunicación con Dios, es una relación con Dios, es un privilegio para nosotros
estar en comunicación con nuestro Dios. No es un asunto de fanatismo que nos cambia la mente. No, 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 no. No, es una bendición comunicarnos con nuestro Dios y con nuestro Señor. Y toda la fortaleza que recibimos en nuestra vida es a través de la oración por medio del Espíritu Santo del Señor. Así que hermanos, si esta es la bendición de esta dispensación en la que estamos, ¿para qué contaminarlo con otras cosas? No haga eso, no acepte. Nada de lo que hoy día tenemos o necesitamos es del antiguo pacto. Solamente necesitamos esta nueva dispensación en la que estamos viviendo con esta comunión con el Señor y con nuestro prójimo y con nuestras iglesias. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades y a vivir tu palabra en comunión, en paz y en tranquilidad para con los otros, y a crecer, y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y quien nos enseñe. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, grandemente. Shalom.